Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Rompiendo el Molde. El día de hoy me acompaña la licenciada Diana Estrella Castro Garza. Ella es supervisora de los consultorios de psicología de la Universidad Mundial y nos trae un tema de suma importancia que es la ansiedad. Vamos a ver este término, la ansiedad, que es cómo podemos nosotros trabajar esta crisis de ansiedad muchas de las veces, qué es la ansiedad, el trastorno, y para eso pues nos acompaña la licenciada Diana Estrella Castro Garza. Licenciada, bienvenida a Rompiendo el Molde. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y así es, pues el día de hoy cuando me invitan a dar este tema me pareció algo muy importante dárselos a conocer a la comunidad en general, ¿no? A la comunidad universitaria, a la población en general, porque la ansiedad es algo... hace un tiempo que se ha empezado a escuchar mucho más y hablar sobre la normalidad de la ansiedad, y eso es algo bien importante aprender cómo a diferenciar. Así es, ¿no? Y esto lo vimos pues o ya centramos esta parte de la ansiedad en la pandemia, ¿no? Ya esta parte de decir, vamos a seguir hablando de la pandemia porque este fue un parteaguas para muchos casos de clínicos de psicología, pero sí la ansiedad. ¿Qué es? Primero que nada vamos a definir qué es la ansiedad para poder ponernos en contexto todos. ¿Qué es la ansiedad, maestra? Bueno, primeramente tenemos que entender que la ansiedad como tal es un trastorno, ¿sí? Es un trastorno, con lo cual un trastorno es un conjunto de síntomas, ¿no? Esto quiere decir diferentes condiciones físicas, emocionales, de pensamiento que te pueden llegar a generar una dificultad para tu adaptación en tus diferentes actividades. Partiendo de esto es que ese es un trastorno. El trastorno de ansiedad es una reacción anticipada a un evento que muchas veces ni siquiera puede ser real, ¿no? Entonces eso es como bien importante, y es también importante aclarar que el miedo, el estrés y la ansiedad no es lo mismo, y la ansiedad no es normal, es común, pero no es normal. Entonces, digámoslo así, es aquella situación, aquella alteración que se refleja en una reacción anticipada a un evento que me genere estrés. Así es, para entenderlo un poquito mejor, ¿no? Ponerlo en contexto para los que nos escuchan en casa o los que nos ven en casa o a través de redes sociales. La ansiedad es cuando nosotros, pues vamos a decir, nos sucede pasa algún suceso y ya estamos imaginando hasta lo peor, ¿no? De lo que pueda suceder o qué consecuencias pueda tener o cómo nosotros lo podemos manejar y cuáles son las alertas que podemos tomar nosotros en cuenta para decir estoy sufriendo el trastorno de ansiedad, o son principios, o cómo podemos nosotros contextualizarnos en esta parte. Bueno, para empezar es fundamental el conocer estos diferentes conceptos que les mencioné ahorita. El miedo es una reacción natural del cuerpo, instintiva, que nos sirve para protegernos, ¿sí? Cuando vemos una situación que yo pienso que me va a generar un peligro o que me va a atacar o que algo malo me va a suceder, pues entonces se activan mis sistemas de alerta. Me gusta explicarles cómo entenderlo de esta manera, que mi cuerpo tiene diversos tipos de sistemas de alerta, y entonces el miedo, que es una emoción, es lo primero que se activa cuando yo veo una situación de un evento o un estímulo real, algo existente, ¿no? Me está ladrando un perro y intento calmarle, y entonces veo que cada vez se acerca más de una manera ahí un poco extraña. Mi sistema de alerta se genera miedo, ¿no? Entonces después viene la situación de conocer el fenómeno del estrés, que el estrés no es lo mismo que la ansiedad, pero muy frecuentemente sucede que podemos confundir, sí. El estrés es algo igual, totalmente natural y necesario para activarnos. Cuando yo veo, es como este sistema de alerta, decir, tengo que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, levantarme para llegar a las 7 de la mañana a la escuela o a las 8 de la mañana al trabajo y no escuché la alarma. Y entonces mi sistema se pone en riesgo, ¿no? Y entonces me manda la alerta y es que me activa. El estrés hace algo que me active y entonces yo pueda apurarme a hacer las cosas, y entonces cuando yo llego al lugar ya empieza a bajar, es como una curva, ¿no? Me activo, y esto es bien importante saber que no es nada más en pensamiento, es algo bioquímico, mi cuerpo se activa,
¿no? Entonces con diferentes sustancias cerebrales y en otras partes de mi cuerpo. Cuando ya llego a ese momento en el cual ya se acabó el peligro de llegar tarde, ¿no? El riesgo de llegar tarde a un lugar, entonces de manera natural empieza en deceso todas mis sustancias y mi pensamiento, pues ya no debe de haber ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque ya llegué al lugar, ¿no? Pero el problema es que el estrés se convierte en negativo cuando digo, ay, ahora tengo que entregar esta otra cosa y otra vez vuelvo y es una constante, o a lo mejor digo, híjole, y si hubiera llegado tarde, ¿qué hubiera pasado? O sea, ya no existe ese estímulo y ese riesgo y aún así yo continúo. Y entonces la ansiedad es cuando yo de manera anticipada estoy frente a una situación, por ejemplo en la noche, ¿no? Y digo, ¿y si no me alcanzo a levantar? ¿Y qué tal si no escucho la alarma? Y que, o sea, situaciones ya que nos ni estamos siquiera... predisponiendo Así es, por eso es de manera anticipada hacia un evento que puede ser real. Yo sí voy al trabajo, sí, pero ¿por qué tendría que llegar tarde? No, pues porque esto... Y entonces se detonan una serie de sintomatología que ahorita vamos a hablarlo. Entonces, para entender y comprender esta parte, ¿no? Tenemos que distinguir entre miedo, ansiedad, ansiedad y estrés, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciar esta parte. Pues ahorita la licenciada Diana pues ya nos da estos síntomas o esta parte, ¿no? De cómo nosotros podemos identificar lo que es miedo, lo que es ansiedad y lo que es estrés. Porque muchas veces nosotros confundimos, en mi caso muchas de las veces no decimos, ay, es que estoy estresado o tengo ansiedad, pero pues es estrés, ¿no? No llegamos a esa parte de la ansiedad de predisponernos a algo más adelante. Nosotros cuando trabajamos en el mundo laboral, cuando estamos en el mundo laboral o en el mundo educativo, que ahorita hoy en día, pues los muchachos, ¿no? Dicen, es que estoy estresado o es que tengo ansiedad, maestro. Muchas de las veces, ¿cómo nosotros podemos trabajar esa parte de la ansiedad o aprender también a diferenciar el miedo, la ansiedad y el estrés? ¿Cómo podemos nosotros saber estos puntos, esas alertas? Bueno, eso es algo bastante complicado, ¿sí? Por eso se sugiere que pues acudamos a profesionistas. ¿Por qué? Porque la ansiedad y cualquier otra situación, ya sea trastorno o ya sea cualquier emoción, pues las personas tenemos diferentes formas de manifestarlo, ¿no? Entonces, pues es complicado aprender cómo a diferenciar cuando no se tiene pues un conocimiento, ¿sí? Pero pues sí, también podemos empezar a aprender a detectar y sobre todo, importante, aprenderme a detectar yo, ¿no? De decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Si existe algo? ¿Si es real esto que me está sucediendo? ¿Si tengo un examen? Pero si ya estudié, si vine a todas las clases, si ya, entonces estoy estresado y eso me va a hacer que seguramente estudie, ¿no? Porque si no existiera el estrés, no iba a hacer las cosas, ¿no? Entonces, digamos, estudié, pero entonces la ansiedad ya se convierte en esta, como les comentaba, esta reacción a una de sus sintomatologías principales es una preocupación excesiva frente a una situación. Puede ser irreal o puede ser real. Puede que exista, por ejemplo, el examen, pero ¿por qué va a estar tan difícil? ¿Por qué va a estar? O sea, yo empiezo a generar situaciones o escenarios y generalmente otro de las sintomatologías es un escenario catastrófico. No, esto que es voy que a reprobar la materia y me van a dar de baja y mis papás me van a correr, ¿no? O sea, una serie de situaciones en donde ya me está generando y me da un impacto en donde a lo mejor ya puedo estar teniendo afectación en el sueño, o sea, diferentes sintomatologías, pero la ansiedad también tiene como diferentes niveles. Entonces a lo mejor sí puedo tener ansiedad, apenas estoy como iniciando, porque también algunas personas dicen, no, yo no tengo ansiedad, porque hay quienes dicen, sí tengo ansiedad por cualquier situación, cualquier estrés o miedo, pero hay quienes sí viven situaciones de ansiedad o tienen un trastorno de ansiedad, pero como está etiquetado como algo malo relacionado con alteraciones mentales, y esto es algo como muy complejo, muy estigmatizado. Es un tabú. Entonces, también, ¿no? Esa parte, entonces, ¿no? Por eso es bien importante perderle el miedo, aprender a hacer una identificación de lo que me está sucediendo, de lo que pienso y de lo que siento, para poder entonces atender lo que está sucediendo y poder regular eso. Y muchas de las veces la sociedad pues lo ve como una debilidad, ¿no? Decir, es que sufre
de ansiedad o de un trastorno, pues ya lo ve como una debilidad. Y no es así, no es acercarnos a los profesionales y saber qué está pasando con nuestra mente, con nuestro cuerpo, porque muchas de las veces me ha tocado, ¿no? Que vamos a ciertos lugares, no es que cuando a mí me da ansiedad, mi piel empieza con ronchitas, empieza con ciertos cambios la piel, la voz, ciertas cosas y que ahí las aprendemos muchas veces a identificar, pero muchos de los aspectos, pues esto es de la sociedad, ¿no? Que nos ven como esa debilidad y de decir, es que si digo que tengo un trastorno de ansiedad o si tengo depresión, muchas de las veces, pues lo vemos como una debilidad para nosotros, pero es buscar esta ayuda de profesionales. Vamos a seguir ahorita hablando de este tema, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos aquí a Rompiendo el Molde y vamos a seguir hablando de la ansiedad. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. Las y los diputados reformamos la ley para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar, en razón del incremento de actos de violencia psicológica, sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años. La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas de manera temprana. Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Porque el turismo es nuestro motor económico, estamos avanzando. Muestra de ello es que durante 2022, Baja California Sur recibió más de 4 millones de turistas nacionales e internacionales por vía aérea, superando la cifra registrada en 2019 y 2021. El turismo en Baja California Sur se transforma. Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une. Daniela y Estrella tienen para ti temas de actualidad, tendencias, moda, tecnología, entrevistas, música y más. Ya estamos de regreso aquí en Rompiendo el Molde y pues vamos a seguir hablando de este tema que es la ansiedad. Y pues unas preguntas que nos hacen en redes sociales, maestra, es cómo nosotros podemos identificar que tenemos ansiedad. ¿Cuáles son las causas de que nos pueden también nosotros tener para decir que sufrimos un trastorno de ansiedad? Bueno, vamos a iniciar con las causas. Es importante saber que todos los trastornos en el ámbito de la salud mental y como en otros muchos son multifactoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos decir que solo existe una causa, ¿no? O que en todas las personas va a ser la misma causa. Eso es bien importante. Por eso hacemos mucho hincapié a acudir con profesionistas para poder determinar o detectar cuáles son esas causas, porque basado en estas causas es que se decide cómo se puede trabajar con esto. Una de las causas y de los que más hay como mucha polémica en esto, que si es hereditario, que si es genético, ¿no? Y que son las causas biológicas. Sí, efectivamente,
muchos de los trastornos o muchas de las situaciones relacionadas con la salud mental, sí existen ciertas situaciones biológicas primero, o genéticas, por así decirlo, porque una cosa es como la genética y otra cosa es la neurobiología o las sustancias que yo tengo en mi cerebro, en mi sistema nervioso. Por un lado, sí puede, o hay diferentes estudios en donde sí se han detectado o han hecho diferentes experimentos donde sí hay una predisposición. Sin embargo, no es una garantía de que entonces, es que es hereditario. Yo puedo tener una predisposición, sin embargo, si mi contexto, ¿esto qué quiere decir? Si en mi familia, si en el lugar donde yo me desenvuelvo, no existen unos factores que la detonen, ¿no? Pues entonces puede que yo solamente tienda a ser un poco preocupona, pero no me genera un impacto o una desadaptación en mis diferentes áreas, ¿no? Entonces, por ese lado, sí puede existir, no en todas las personas. Es bien, bien importante que toda la información que escuchemos en todos lados no es una realidad para todas las personas. Cada quien puede tener sus cuestiones, sus causas, su sintomatología. Otras de esta, pues es la cuestión de las bioquímicas de nuestro cerebro, ¿no? Entonces sí, ahí puede haber desajustes que afectan o dan esta situación. También está la cuestión de, como les comentaba, ¿no? El contexto en donde yo me desenvuelvo, que esa es una de las situaciones pues más importantes, ¿no? De la familia, de las cosas que yo he aprendido, de las cosas que yo veo, porque muchas de las situaciones, ahí nos vamos como a las causas psicológicas, son los pensamientos que yo genero o que yo desarrollo a lo largo de mi vida en relación al poder hacer o el no poder hacer, ¿no? Al cumplir o el no al cumplir ciertas cosas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo por diferentes situaciones de mi vida aprendí que a lo mejor yo no soy tan lista para poder hacer un examen porque cuando estaba pequeña me dijeron que yo no era muy inteligente, pues entonces a mí se me van construyendo pensamientos en relación a mis estrategias o a las posibilidades que yo tengo para resolver algo, por ejemplo. Y entonces es muy frecuente que cuando yo me enfrente a un examen, pues en mi mente, ¿no? Ahí en esta construcción que yo tengo, pues digo, yo no voy a poder. Y entonces pues eso me genera angustia al reprobar. Entonces es una serie de situaciones que es bien importante comprender como multicausal, ¿no? Como hay muchos factores que debemos de analizar, porque si a lo mejor solo es a nivel cognitivo, que es como estos pensamientos que yo tengo, pues se hacen una reestructuración sobre esto, pero si ya afectó en mis cuestiones bioquímicas, entonces eso va a depender muchísimo de pues el tratamiento que se va a dar y también de la sintomatología que yo voy a empezar a presentar, que era una de las cosas que mencionabas ahorita que estaban preguntando, ¿no? Como por qué, Así ¿no? es. ¿Por qué y cómo se ve reflejado? Así es, tocas un punto importante, ¿no? De cuando somos pequeños, pues es también nosotros cómo decimos las cosas también con las personas que sufren un trastorno de ansiedad, ¿no? Porque en esta parte del decir y el hacer las cosas, creo que también debemos tener una comunicación asertiva con las personas para que ellos puedan desarrollar un pensamiento pues no catastrófico, porque pues vemos nosotros, ¿no? Los que sufren un proceso de ansiedad ya piensan hasta lo peor, ¿no? Si vamos, decías hace ratito, ¿no? Que decían esta parte de que, pues mañana si me levanto tarde, pues voy a llegar tarde, y ya se van aumentando estas posibilidades, ¿no? Que me van a correr, que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y pues en esta parte la comunicación asertiva tiene algo que ver en esta parte del proceso de ansiedad. Sí, pues la comunicación asertiva, a final de cuentas, la comunicación es un proceso que interviene en toda nuestra vida en general, ¿no? Entonces, definitivamente, pues también interviene en el desarrollo de algunos trastornos, y eso es lo que le llamamos el contexto, ¿no? El contexto social, el contexto familiar, que si a mí siempre me dicen o se comunican de una manera conmigo, pues puede tener un impacto para generar cualquier afectación o cualquier alteración en la cuestión de la construcción de mis patrones de pensamiento. ¿Qué son los patrones de pensamiento? Una forma que yo tengo de pensar. Entonces, si yo pienso que todo me sale mal, porque siempre me decían, es que tú eres bien,
no sabes hacer esto, o no puedes resolver esto, o no. Entonces, pues eso se me va creando una forma de pensar sobre mí, ¿no? Y este es el famoso autoconcepto. Entonces, digamos que la ansiedad, yo recuerdo mucho a una autora que hablaba que la ansiedad es como una maraña de emociones, pero también de pensamientos, ¿no? Como una bola de estambre que está llenando. Entonces, llegar a una atención especializada, pues es como deshacer, y puede salir ahí pues la dificultad para la comunicación o ciertas situaciones, pero definitivamente la ansiedad tiene mucho que ver o está muy relacionada con cómo me percibo yo frente a esa situación que me parece estresante o de peligro. ¿Puedo yo hacer frente? ¿Me siento capaz o no? Sí está muy relacionada con eso, porque si yo me sintiera capaz de, no sé, por ejemplo, en la cuestión de pareja, ¿no? Si yo me sintiera capaz de que una persona puede valorarme o puede amarme, pues entonces, ¿por qué yo constantemente estoy pensando en esto? En lo negativo. ¿No? Ajá, como no va a suceder o me va a lastimar o ese tipo de cosas, cuando ni siquiera existe un estímulo, ¿no? Ojo con eso, porque a lo mejor puede sí estar existiendo alguna situación o algún antecedente, pero cuando no existe nada, pues entonces, ¿por qué yo pienso que no tengo las estrategias o las herramientas para que esto sea saludable, ¿no? O para que yo pueda pasar el examen, o para que mi trabajo me salga bien? Porque es bien importante saber que la ansiedad, pues, a final de cuentas termina permeando en todas las áreas de mi vida, en lo social, y eso es uno de los criterios diagnósticos, ¿no? Porque para hacer un diagnóstico de un trastorno de ansiedad se tienen que cumplir diagnósticos, y esto es que de toda mi semana o de la mayor parte de mi vida, en su mayoría estén presentes ciertos síntomas que ahorita vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, de los 7 días de la semana, yo 4 tengo estas sensaciones, tengo estos pensamientos, tengo estas emociones que ahorita vamos a ver, durante por lo menos 6 meses, para que ya se pueda diagnosticar y que esté teniendo una afectación en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida escolar, ¿no? O sea, como en los diferentes ámbitos, por lo menos en alguno de ellos. Y hablando de los síntomas, ¿qué síntomas son los que podemos decir, estos puntos de alerta para decir ya podemos sufrir el trastorno de ansiedad? Sabemos que debemos ir con expertos, pero ¿cuáles son esos focos rojos que nosotros podemos identificar en casa? Bueno, es bien importante recordar lo que les dije hace ratito. Cada persona los va a manifestar de formas diferentes, pero principalmente o tenemos como estos grupos de sintomatología que vienen las cuestiones somáticas o las cuestiones físicas, ¿sí? Que uno de esos pues es fatiga, es agitación, taquicardia, ¿no? Las famosas palpitaciones, incluso incremento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial. Todo lo que está asociado, como cuando ustedes se asustan y entonces empieza a latir el corazón y empiezo a sentir tembloroso, sudoración en las manos, como todo lo relacionado, porque recordemos que la ansiedad está asociada con este pensamiento que yo tengo que algo malo me va a pasar. Entonces mi sistema se activa y en cuestión fisiológica puede suceder esta sintomatología y tener también trastornos del sueño. Dormir poco, o de repente mi sueño no es de muy buena calidad y entonces me despierto en la noche y empiezo a estar pensando en otras cosas y no me puedo dormir, o este tipo de situaciones, llanto fácil o irritabilidad, bueno, que esa sintomatología va más encaminada a lo emocional. Entonces en la fisiológica es entumecimiento, incluso tensión muscular. Depende, digamos, como el nivel que se esté manifestando, y sobre todo siempre en cualquier trastorno va a tener mucho que ver cuál es como mi parte más sensible, ¿no? Hay quienes les da incluso trastornos gastrointestinales, ¿no? Como evacuaciones rápidas o estreñimiento, etcétera, por la cuestión fisiológica o física. Y la cuestión emocional son todas estas emociones que generalmente predomina el miedo, la angustia, la preocupación sobre alguna situación que pase. Por otro lado están los cognitivos. Los cognitivos están asociados con los pensamientos que yo tengo, ¿no?
Y esto generalmente es una preocupación excesiva y aprender mucho las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente me quedo con las cosas y estoy pensando y generalmente pueden ser cuestiones que van a tener un final como muy catastrófico o algo muy malo. Pues ahí nosotros ya tenemos una parte de los síntomas y lo que podemos ver, pues ustedes también se tienen que acercar con los expertos, los psicólogos, esta parte. Y la Universidad Mundial tiene para ustedes los consultorios de psicología. Se pueden acercar ustedes. Maestra, ya nos quedan unos poquitos minutos. Invite a los que nos ven a través de la señal de Canal 8 y a través de las redes sociales, ¿dónde podemos localizar los consultorios de psicología? Claro que sí, los consultorios de psicología pueden llamar a cualquier número de teléfono de la Universidad Mundial. Uno de estos es 12-370-00 a la extensión 112 y ahí podemos agendarles. Con mucho gusto tenemos ambos turnos, por la mañana, por la tarde y en modalidad virtual y en modalidad presencial, y es completamente gratuito. Y es bien importante atender tanto la salud mental como la salud física y perderle ahora sí que el miedo. No está mal estar mal, eso es algo bien importante, o sentirnos mal en algún momento, ¿no? Y la ansiedad no es normal, pero es común. A todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos vivido alguna situación que afecta o altera nuestra salud mental. Por eso les invitamos a acudir con personas expertas en salud mental. Así es, no porque hayamos cumplido alguno de los requisitos o alguna de las sintomologías, tenemos depresión, tenemos ansiedad, tenemos miedo, pero tenemos que acudir nosotros con los expertos. Y así que la Universidad Mundial los invita a que acudan a los consultorios de psicología. Bien lo mencionaba la maestra, al 612-12-370-00, y en redes sociales nos pueden buscar de igual manera en el WhatsApp que tenemos exclusivamente para ustedes. Pronto vamos a tener cápsulas por ahí en nuestras redes sociales de estos temas, así que esténse pendientes y con gusto pues ahí vamos a estar para ustedes. Maestra Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Agradecemos que nos haya acompañado. De igual manera agradezco al Instituto Estatal de Radio y Televisión y a la Universidad Mundial por hacer posible este programa. Nos vemos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana aquí en Rompiendo el Molde.